Muy buenas a todos, ¿cómo están queridos compañeros, queridos estudiantes? Bienvenidos al aula del Coder, yo soy el Coder y aquí estamos aprendiendo a programar. Venimos viendo los ciclos, las estructuras de control y en este caso vamos a estar viendo un versus entre el ciclo condicional y el ciclo incondicional. Ya en videos anteriores, si ustedes gustan ir a verlos, dentro de esta misma lista de reproducción tenemos la explicación de ambos ciclos y la palabra reservada que se utiliza para trabajar en cada uno de ellos. En este caso vamos a decidir cuándo nos conviene utilizar el ciclo for y cuándo nos conviene utilizar el ciclo while. Para hacer un poco de memoria, si es que ustedes ya vieron el video anterior, si no lo vieron, vayan a verlo, recomendación, lo van a encontrar en esta misma lista de reproducción. Y el ciclo for, donde decimos que el ciclo for o el ciclo incondicional, lo vamos a estar utilizando cuando nosotros conocemos la cantidad final de las iteraciones que va a realizar el ciclo. Si nosotros conocemos cuál es el límite al cual vamos a estar apuntando, entonces vamos a estar utilizando un ciclo for. Por lo tanto, vamos a encontrar consignas del tipo, dado una lista de n elementos, en este caso nos pueden dar una variable que va a representar la cantidad total, o nos pueden dar lo que es un número. Aquí nos pueden permitir que nosotros determinemos ya de antemano cuánto va a ser la cantidad, o que le permitamos al usuario que ingrese cuál va a ser la cantidad de elementos, o simplemente nos van a decir que es una lista que es conocida y listo. En el caso de las búsquedas, cuando nosotros tengamos que recorrer toda la lista o tengamos que recorrer toda la cantidad de elementos que tenemos, entonces también vamos a estar utilizando un ciclo for, siempre y cuando nosotros tengamos que recorrer la totalidad de los elementos que nosotros conocemos. Y cuando, bueno, nosotros queremos mostrarlos o algo por el estilo. El ciclo while, nosotros, o el ciclo condicional, los vamos a estar utilizando cuando nosotros no conocemos la cantidad final, es decir, no está determinada de antemano la cantidad de iteraciones que va a tener que realizar nuestro ciclo. Nuevamente, también ya lo trabajamos esto ustedes los pueden ir a estar viendo en unos videos anteriores, en esta misma lista de reproducción, y también creo que nos va a aparecer por aquí arribita el link para que ustedes puedan ir a ver eso. Pausen un momentito el video, si es que no lo vieron todavía, vayan a verlo y luego continuamos con este video. Ahora, el tipo de consignas en el cual nos conviene a nosotros utilizar el ciclo while van a ser algo como esto. Dado la lista desconocida, es muy importante la palabra esta, por eso está pintada con color, desconocida de elementos, de alumnos, de personas, de vehículos, etc. Siempre y cuando diga que es desconocida, quiere decir que esto es una información que va a ir variando. Como nosotros no lo conocemos, no conocemos el límite, no conocemos el final. Por lo tanto, vamos a dejar a criterio de que cumpla una condición. Cuando yo en una lista, que ya tengo la lista, decido encontrar o deseo encontrar un elemento y yo no conozco la posición en la cual se encuentra el elemento, voy a estar recorriendo una lista y en el momento en el cual encuentro el elemento me voy a detener en esa posición y voy a devolver la posición de ese elemento. En esos casos también utilizaría un ciclo while. ¿Por qué? Porque no voy a recorrer la lista en su totalidad a menos que no encuentre el elemento o que el elemento sea el elemento final. También cuando yo le quiero permitir al usuario que decida él si va a continuar o no va a continuar con la carga de información. En estos casos se suele o se recomienda utilizar un ciclo while. Ahora, las diferencias entre uno y otro, un poquito más resumida, es cuando yo tengo información preestablecida, cuando yo ya sé cuál es el final, utilizo un ciclo for. Cuando yo tengo una información que va a ir cambiando a medida que yo voy ingresando los datos, entonces voy a utilizar un ciclo while. Cuando yo necesito recorrer por completo toda la extensión de una lista, utilizo el ciclo for. Cuando yo no conozco hasta qué parte de la lista voy a recorrer y eso va a quedar a criterio de la condición, entonces utilizo un ciclo while. Ahora, el ciclo for lo utilizamos entonces para procesos no indeterminados, es decir, que son procesos que ya están determinados, procesos que ya sabemos cómo van a finalizar las cosas. Mientras que el ciclo while siempre vamos a tener en cuenta que está finalizando por la condición. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar en si cumple o no cumple con la condición. Pasamos a los ejemplos. Yo tengo acá abierto mi programita.
y les voy a mostrar dos ejemplos en los cuales vamos a ver una similitud entre los ciclos y cuándo nos conviene utilizarlo y no y por qué. En este caso, fíjense que estamos con la consigna o una consigna similar a dada una lista, sería dada una lista de tamaño conocido. ¿Cómo sé que conozco el tamaño? Porque en este caso ya tengo un número determinado. No tengo una variable que va a ir modificándose. Por lo tanto, yo ya conozco el tamaño que va a tener mi lista. Fíjense cómo trabaja el ciclo for. Ya lo vimos antes, recuerden, pueden ir a ver el video del ciclo for y luego volver a este video. En el ciclo for teníamos el inicio, teníamos el final o el límite y también teníamos el paso con el cual iba a ir avanzando. En este caso, la única acción que va a realizar es mostrar el número del índice y por lo tanto, recuerden, como esto es una sentencia simple, por más que se trate de un ciclo, no voy a estar utilizando las llaves. Poner esto así, señores, cuando es una sola sentencia es un grave error. Es un error que si ustedes están rindiendo, se les baja puntos y se les baja varios puntos porque es un error conceptual. En las empresas, una hermosa patada y nos vemos a buscar trabajo a otro lado. El ciclo while puede hacer lo mismo que el ciclo for, sí, lo puede hacer, pero fíjense la diferencia entre la complejidad de uno y del otro. En este caso escribimos solamente dos líneas de código y chau. En este caso tuvimos que escribir lo que es la variable de alimentación, el ciclo while con su condición, la consigna que debe cumplir, que es la misma que está acá, y además tuvimos que escribir o reescribir la variable para darle la retroalimentación al ciclo while. Entonces, aquí tuvimos que escribir unas 5 líneas de código cuando pudimos resolverlo en 2 líneas de código. Esto, el hecho de que tengamos que escribir más líneas de código, nos condiciona. Sí, nos condiciona. ¿Por qué? Porque mientras más código tenga que leer nuestro compilador, más memoria va a estar consumiendo. Entonces, para estos casos donde yo ya conozco el límite y ya conozco el final, sí o sí, o sí, en realidad sí, conceptualmente se tiene que utilizar un ciclo for. Ahora, vamos a ver si los dos hacen lo mismo. Le vamos a dar en... Vamos a arrancar los programas y fíjense. La única acción que tenía que realizar es mostrarme el valor del índice. Y efectivamente, el valor del índice va del 0 al 10. Y este es del ciclo while, que también va del 0 al 10. Pero para poder entrar en el ciclo while, fue necesario que yo primeramente aquí vuelva a inicializar o vuelva a establecer el valor del índice en 0. ¿Por qué? Porque en este ciclo yo fui variando el valor de mi índice hasta llegar al número 10. Número 10. Hasta el número 11 lo fui modificando. Una vez que llegó al número 11 no cumplió la condición y terminó saliendo la condición numérica. Entonces tuve que volver a su estado base y aquí lo fui modificando. Cuando ve esto yo lo tengo ya dentro de lo que es la propia definición del ciclo for. Otro ejemplo en el cual, para que veamos cuándo nos conviene utilizar el ciclo while en vez del ciclo for. En este caso fíjense que yo tengo acá el ciclo for, tengo el inicio, tengo el final y tengo el avance. Pero en este caso yo no tengo aquí lo que es una cantidad ya determinada de antemano. Yo aquí tengo, bueno, sí, aquí la puse para que no sea un ciclo infinito. Si yo esto no lo inicializaba antes, iba a terminar siendo un bucle infinito porque jamás iba a llegar a un valor de límite o directamente ni siquiera iba a ingresar al ciclo for. Pero yo, supongamos que yo no conozco cuánto es el límite. Entonces, sí, el ciclo for me permite que yo utilice o ponga como límite una variable. Si yo de antemano ya la voy delimitando. Ahora, si yo voy a modificar el tamaño de la lista, vamos a colocar acá, en este caso, vamos a modificar el tamaño de la lista. Si yo voy a modificar el tamaño de la lista, fíjense qué es lo que pasa con el ciclo for. Pasó de ser dos simples líneas a tener que escribir esto con una variable, determinar de antemano lo que es la variable, bueno, cumplir lo que tiene que cumplir siempre, y además de eso, dentro del ciclo for estoy estableciendo una condición que se debe cumplir. Que la condición es,
para poder modificar el tamaño de la lista. Si mi índice, que en este caso es 0, es igual al límite menos 1, en este caso es decir, si mi índice llega al valor 10, esto es lo que significa acá, y además si el límite es menor que 15, entonces vamos a aumentar el valor del límite. Yo aquí adentro estoy escribiendo una condición para poder modificar esta variable. Pero ¿qué es lo que hace eso? Yo aquí escribí la condición por fuera de la definición del ciclo for. Pero que yo escriba aquí una condición va en contra de la propia definición del ciclo for, que el ciclo for se supone que es un ciclo incondicional. Y por lo tanto, el hacer esto está horriblemente mal. Jamás se modifican estos valores con un ciclo for. Teóricamente, la idea es no hacerlo. Esto es un error garrafal. Entonces, anotamos acá en qué tiempo estamos. Ya estamos en los 10, ya estamos en los 11 minutos. No modifiquen nunca el tamaño cuando estén trabajando con un ciclo for. Entonces, esto de acá está horriblemente mal. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar, pero conceptualmente está mal. Mientras que en este caso con el ciclo while tengo mi índice, tengo mi límite, no modifiqué gran cosa en esto y va a funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque esto siempre y cuando cumple esta condición va a permanecer dentro del ciclo y va a hacer las iteraciones que tiene que realizar. Revisamos cómo funciona esto y vamos a ver que efectivamente el límite que teníamos desde un principio era el número 10. Pero con la condición que nosotros pusimos, este límite fue aumentando hasta que llegó a ser el número 15 como límite. Lo tuvimos que ir modificando dentro del ciclo for. Mientras que en este caso el ciclo while hizo lo que tenía que hacer. El índice, ya que habíamos modificado el límite en este lugar, entonces este ciclo iba a terminar llegando sí o sí hasta el número 14. Bien. Eso es todo por el día de hoy, nos pasamos un poquito más de los 10 minutos. Espero que esta información les haya sido útil y no se olviden, queridos, de darle like al video, de suscribirse si es que les está sirviendo esta serie de videos. Y como siempre les deseo éxitos en sus carreras, si es que tienen que rendir exámenes, si es que tienen que rendir parciales, finales. Ánimos, ustedes pueden. Nos vemos dentro de poco en el siguiente video. Que tengan una hermosa tarde.